pero para continuar en el abordaje tenemos que devolvernos un poquito a la anatomía. Y tenemos que recordar que no es solo la anatomía cardíaca como nosotros la aprendimos, sino la anatomía atitudinal, en donde es la posición del corazón corporalmente y posteriormente analizaremos cómo será esa correlación con el electrocardiograma. Y para hablar de el tema de anatomía cardíaca y atitudinal, tengo el gusto de presentar al doctor Antonio Carlos Miranda. El doctor Antonio es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Él trabaja en la clínica IMAT de Montería, en la clínica Confamiliar y en la clínica San Rafael de Pereira. Y nos va a hablar, como dijimos, del tema de anatomía de los tractos de salida ventriculares en cuanto a la anatomía descriptiva y la anatomía atitudinal. Bienvenido, doctor Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor Betancourt. Muchas gracias por invitarme. Sí, la idea es poder hablar de, de volver a las bases. En medicina, lo más importante es siempre tener las bases cuando hacemos intervencionismo. Y lo más importante siempre va a ser la anatomía, no solo para los electrofisiólogos, sino para los intervencionistas, para los que trabajan en diagnóstico cardiovascular no invasivo. En la simple lectura del electrocardiograma hay que tener el entendimiento de las bases anatómicas para poder tener una mejor comprensión de cómo interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones que se convierte, como siempre, en la herramienta más importante del diagnóstico cardiovascular no invasivo e invasivo. Siempre nos enseñaron que existía un corazón derecho y un corazón izquierdo. Esas fueron nuestras reglas básicas por las que todos aprendimos, pero con el entendimiento de las posiciones anatómicas adecuadas del corazón, hemos ido ya madurando en la idea de que no tenemos un corazón izquierdo, sino que tenemos que irnos a la perspectiva actitudinal, quiere decir a la perspectiva de la posición anatómica real del corazón en la cavidad torácica. Entonces tenemos que conocer ciertos planos de los cuales voy a estar hablando durante la conferencia, que son el plano transverso, que nos habla de que hay estructuras superiores e inferiores. El plano coronal o antero-posterior, que nos va a hablar de qué es lo anterior, qué es lo posterior, y el plano sagital, que nos dice qué es derecho y qué es izquierdo. Entonces, esta es la verdadera posición anatómica del corazón, como la pueden ver ahí. No hay unas estructuras que son derechas e izquierdas completamente, sino que hay unas estructuras que tienen parte de su anatomía en una posición anterior, parte de su anatomía en una posición posterior, parte de su anatomía en posiciones posterolaterales o anteroposteriores, y así vamos a ir desglosando las verdaderas posiciones anatómicas del corazón. Entonces, como vemos aquí en estas fotografías, vemos que en realidad lo que está en el centro del corazón es la raíz aórtica. Vemos que la raíz pulmonar es una estructura que está lo más anterior posible del corazón, pero que no está en la línea media como les estoy mostrando en este gráfico, sino que está un tanto más anterior y lateral. Y en realidad la raíz aórtica es una estructura más bien más posterior. Y lo más posterior de todo, como vemos aquí, es la aurícula izquierda con sus cuatro venas pulmonares. Entonces, aquí nos vamos orientando mucho mejor a lo que nos habían enseñado, como se ve en la gráfica de la derecha. Lo no actitudinal nos decía que había una válvula derecha y una válvula izquierda, pero en realidad, como vemos en esta gráfica, lo actitudinal nos muestra que tenemos eso, una valva de la aorta que antes era lo que llamábamos la valva derecha, y en realidad la valva que vamos a seguir llamando derecha porque es la que origina la arteria coronaria derecha, es una valva anterior. Vemos que la valva que origina la arteria coronaria, el tronco de la coronaria izquierda, es una valva que es posterior y lateral, y que la que realmente es más posterior de todas las válvulas y tiende a ser más posterior derecha es la valva no coronariana, de la cual no se origina ninguna de las arterias coronarias principales. Entonces ya aquí nos vamos ubicando de ciertas características anatómicas que nos van dando como la ubicación espacial
real de todas las estructuras anatómicas y que tiene mucha correlación con los cambios electrocardiográficos y más cuando estamos evaluando el origen de las arritmias ventriculares del tracto de salida. Entonces voy a ir haciendo disecciones anatómicas y les voy a ir mostrando esa correlación de las estructuras anatómicas. Aquí seguimos viendo que lo más anterior es la raíz pulmonar, como vemos aquí, y además de que esta raíz pulmonar es la más anterior, es la más superior con respecto a la raíz aórtica, que es una estructura que está en el centro del corazón. Vemos cómo la estructura más posterior es el ostium del ventrículo izquierdo. El ostium o cavidad es donde está insertada el anillo de la válvula mitral, pero el ostium, dentro de este ostium o esta cavidad va una gran unidad que nos vamos a llamar la unidad aortoventricular, que es donde se inserta el anillo mitral y el anillo aórtico, como lo ven. Y como ven, es una estructura netamente posterior. Acá vemos en este lado la aurícula derecha y vemos la vena cava inferior, que es una estructura posterior e inferior, y la vena cava superior, que es una estructura que está en el centro y que está localizada hacia la porción superior. Una estructura de capital importancia es la orejuela derecha que nosotros utilizamos para alojar los electrodos de estimulación auricular cuando colocamos un marcapaso y vemos que es una estructura anterior. ¿Ya? Entonces, en rayos X, cuando colocamos oblicua derecha, es lo que vemos más a la derecha de la pantalla y vamos teniendo como mejor entendimiento de esas ubicaciones anatómicas. Aquí hago una disección, quito la aurícula derecha y vemos esta región que vamos a denominar la pared posterolateral del ventrículo derecho. Todo esto que vemos aquí es la pared anterior del ventrículo derecho. Vamos a tener una pared posterior y vamos a tener una pared posterolateral, por donde va a discurrir la arteria coronaria derecha. Y miren cómo va a englobar todo el anillo tricuspidio para llegar a la parte más posterior del corazón y dividirse. Y aquí les muestro porque miren que si yo paso una línea, esta es la línea que nos va a dar el septum interventricular y es la línea que nos va a dividir el ostium mitral y el ostium tricuspidio, que son el eje del corazón como vemos aquí. Acá lo vemos más gráfico, vemos que está esta pared posterolateral y vemos que siempre va a estar en el centro la raíz aórtica como se ve en este gráfico. Aquí amplío los dibujos y vemos esa relación anatómica. Y aquí se empieza a dilucidar una estructura que se llama o que va a estar como que unida a estos osos y que es de capital importancia para nosotros, que es el espacio piramidal, que es un espacio de gran complejidad anatómica cuando hablamos de vías accesorias, por ejemplo, de Wolff-Parkinson-White, que está localizada en el anillo tricuspidio en esta zona o en el anillo mitral en esta zona, que son un reto por su complejidad anatómica cuando intentamos ablatarles. Y por eso es muy importante tener un amplio conocimiento. Aquí giramos un poco más la imagen anatómica y vemos el ventrículo izquierdo y el ostium del ventrículo izquierdo. Entonces, como vemos aquí, hay una relación anatómica muy importante entre esa valva, que es la válvula coronariana izquierda, y vemos ahí la emergencia del tronco coronario y esta región, la región más superior o la cumbre, y como decimos nosotros en los textos, el summit del ventrículo izquierdo, que es una zona donde también se generan arritmias ventriculares y que es una zona de gran complejidad anatómica para poder llegar al origen y poder tener éxito en la ablación de esas arritmias ventriculares. ¿Por qué? Porque es una zona que está cubierta por grasa, porque por ahí pasa la arteria descendente anterior y porque llegar a esa zona anatómicamente con los catéteres es un reto cuando estamos trabajando. Y miren la otra relación de la unión de esta cúspide, la coronaria a la izquierda, con la no coronariana y esta zona que está en estrecha relación por donde avanza el sistema de conducción y donde se encuentra el nodo AB como tal. Entonces uno puede llegar por la cúspide no coronariana y hacer aplicaciones en ciertas vías accesorias que tienen localización paradisiana para no lesionar el nodo AB y no causar bloqueo.
AB completo. También es una zona muy importante cuando tenemos la relación con el septum interauricular, cuando estamos haciendo una punción transeptal, porque también se nos convierte en una referencia anatómica. Pasamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como ven, no es una estructura fácil de entender, es una estructura que abraza al ventrículo izquierdo, el cual es completamente circular, y prácticamente el septum interventricular se convierte en parte de la pared posterior del ventrículo derecho, como vemos aquí, y vamos a dividir el ventrículo derecho de acuerdo a la estructura en una porción anterior, que es esta que se ve aquí, que es la que se ve más anterior cuando hablamos atitudinalmente, una porción inferior, ¿ya? Una porción tricuspidia, una porción posterior o infundibular o posterolateral y una porción pulmonar. Además de que hay unas porciones, vamos a tener una pared libre, como vemos aquí, que es cuando quitamos esto, y una pared septal. Entonces, cada una de esas porciones tiene unas características anatómicas muy importantes y que tienen relevancia tanto en la interpretación de los electrocardiogramas como en la navegación cuando entramos al corazón. Entonces, si giramos un poco la anatomía, vemos que esta porción posterolateral, pared posterolateral del ventrículo derecho tiene unos límites. Tiene un límite que es el anillo tricuspidio, como ven aquí, y tiene otro límite que es el anillo pulmonar. Y entonces, en esta línea punteada, todo esto es lo que llamamos la pared posterolateral del ventrículo derecho, y esto se divide en dos porciones. Una porción que está en estrecha vecindad con el anillo tricuspidio y otra porción que está en estrecha vecindad con esto, con la valva coronariana derecha, y por eso tiene una gran importancia cuando intentamos eliminar arritmias que están localizadas o que se originan del músculo ventricular que está en esta zona anatómica, porque uno pudiera dar ablación desde acá o dar ablación hasta acá, dependiendo de ciertas características electrocardiográficas que tienen esas arritmias. Entonces, estas dos porciones se van a llamar porción infundibular, que es esta, que está más en el infundíbulo, y porción sinusal. Y cada tiene características anatómicas muy claras. La porción infundibular es lisa, la porción sinusal es la que está más llena de trabéculas, de muchas trabéculas, las cuales dan unas características anatómicas muy importantes cuando estamos entendiendo la anatomía del, del corazón. Como vemos en el tercer gráfico que se observa ahí, en ese tercer gráfico se ven unas estructuras que son la banda moderadora, el músculo papilar medial y el músculo papilar inferior. Vemos que de la banda moderadora se va a extender o va a salir la inserción del músculo papilar eh, anterior de la válvula tricuspidia, y por esa banda moderadora va a transcurrir parte de la rama derecha, por lo que al hacer aplicaciones en esa zona pudiéramos lesionar la rama derecha si no se tiene el cuidado adecuado, como se observa aquí. Entonces, en conclusión, el ventrículo derecho tiene las trabéculas, los músculos papilares de la válvula tricúspide y los músculos infundibulares. Estas son las trabéculas que les muestro aquí. Y dentro de los músculos papilares tenemos el músculo papilar superior, que va a dar inserción a la válvula tricúspide, esta que vemos aquí, que es la única que tiene contacto con la superficie septal. Vamos a tener el músculo papilar anterior y el músculo papilar inferior, que va a dar inserción a las válvulas tricúspides que no tienen contacto con el septum infundibular. Y vemos que esta superficie lisa se divide por lo que se llama la banda septal, que es esta, y por la banda parietal. Esta parte medial que va desde esta inserción de este músculo hasta donde comienza la válvula pulmonar, en algunos textos la llaman la crista supraventricular, que sirve más que todo con fines descriptivos. Y esta es la zona completamente trabeculada, pero prácticamente el esqueleto del ventrículo derecho depende de esta zona lisa, que es donde están los músculos más grandes. Cuando yo quito esta pared, como lo acabo de hacer aquí, veo más ampliada
esa inserción del músculo papilar anterior, como vemos aquí, a la banda moderadora. Y cómo esa banda moderadora sirve de soporte entre la porción septal del tracto de salida del ventrículo derecho y toda esta pared, que es la pared anterior, es el soporte. Y vemos cómo el músculo papilar inferior es el que nos da inserción a la válvula inferior de la válvula crepúsculo. Entonces, ese es el esqueleto de ese músculo y por eso a veces es tan importante tener el conocimiento porque hay arritmias que se pueden originar de esa zona y que tenemos que ser capaces de identificar en ecocardiografía transtorácica como en ecografía intracardíaca que estamos utilizando hoy en día y para la cual es muy importante tener el entendimiento de esto en el diagnóstico cardiovascular no invasivo, principalmente los cardiólogos cuando nos hacen un ecocardiograma y nos hacen una descripción de el ventrículo derecho como tal, para nosotros es muy importante eso. Vemos cómo hay esa división aquí de la banda septal y de la banda parietal y vemos cómo el músculo papilar superior o de la válvula tricúspide es el único que llega a esta estructura. Entonces miren la relación anatómica que se observa así. Aquí tenemos una imagen más ampliada donde vemos eh, esta zona, que es lo que en otros textos llaman trabécula septomarginal, de donde sale la banda moderadora, y de esa banda moderadora sale el músculo papilar anterior, como vemos aquí, que se inserta en la válvula tricúspide anterior, y vemos que de la porción septal sale esa válvula septal de la tricúspide. Y aquí les voy a mostrar una relación anatómica muy interesante, y es esto. Cómo la valva coronariana derecha, donde sale la arteria coronaria derecha, la base de esa valva está en relación con esta zona anatómica, por lo que electrocardiográficamente una extrasístole puede tener una morfología que nos sugiere que viene de esta zona, damos ablación y no se va. A algunos de estos pacientes nos toca ir a órtico retrogrado para hacer ablación, no en esta pared, sino en la base, para por transmuralidad llegar a la zona de origen de la extrasístole ventricular. Por eso cada día el entendimiento de la anatomía se nos ha vuelto la clave para el éxito de la mayoría de los procedimientos de intervencionismo en electrofisiología. Aquí voy a hacer una disensión de las estructuras, es lo mismo que les había mostrado. Esta es la aurícula izquierda. Miren la estrecha relación de la pared anterior de la aurícula izquierda con la cúspide no coronariana, y esto lo tenemos en relación cuando hacemos punción transeptal. Miren la pared posterior de la aurícula izquierda, la relación aquí en esta zona donde iría la aurícula derecha, sino que se ha quitado con fines prácticos. Y miren la relación de esa cúspide no coronariana o de esa valva no coronariana con el sitio donde está el nodo AB. Y aquí en este gráfico se ve muy bien la arteria que irriga al nodo AB. Entonces nosotros entramos con un catéter, podemos llegar a esta zona, ¿ya? Pero pudiéramos causar una lesión del nodo AB. Entonces algunas vías accesorias que están en esta zona, pudiéramos llegar desde esta base de esta cúspide y hacer ablación. Lo mismo que algunas extrasístoles ventriculares que vienen de este miocardio de aquí, pudiéramos realizarle ablación desde esta zona para evitar lesionar el sistema de conducción intrínseco del paciente como tal. Por eso, el entendimiento de esta anatomía actitudinal se nos ha vuelto clave. Aquí vemos la relación que les había mencionado al inicio, como el tracto de salida del ventrículo derecho es la estructura más anterior del corazón, como la raíz aórtica es la más central, como la válvula mitral es lo más posterior. Aquí es el seno coronario por donde le metemos el electrodo de resincronización, como la válvula tricúspide es una estructura que es posterior, que es derecha, y vemos cómo esta región es la más lateral. Entonces acaba de 1, acaba de L, ¿ya? Y esto nos va mostrando ciertas características electrocardiográficas. Vemos cómo esta válvula que se observa acá es la más superior y anterior, que es la válvula semilunar pulmonar, como la válvula aórtica es una estructura más inferior y más posterior, como la válvula tricúspide es una estructura posterior
y como la válvula mitral es una estructura que es inferior y un tanto posterior. Lo que está acá es más anterior y lo que está acá es más posterior. Vean cómo el infundíbulo, aquí yo arranqué o dice que la válvula pulmonar y cómo nos queda una estructura de músculo que sobresale y que está encima de la raíz aórtica, que es la manga infundibular, lo que quiere decir y lo que hace que la válvula pulmonar sea más superior y más anterior. Aquí se removió el triángulo fibroso en esta relación entre esta válvula. Acá viene la emergencia de la arteria coronaria izquierda y vemos la relación de la arteria coronaria derecha. Entonces hay un punto muy importante cuando disecamos las raíces de las válvulas semilunares y es los anillos. Entonces tenemos esto primero que se llama la unión sinotubular, que es donde empieza a subir la parte arterial. Esto es de la válvula pulmonar, ¿ya? Tenemos la inserción de las valvas semilunares. Entonces, a veces nosotros usamos el término de ablación de cúspide y es un término que es inexacto porque no estamos ablantando en la cúspide porque la cúspide es un tejido fibroso. Estamos ablantando en una región anatómica en vecindad a la cúspide. Entonces vamos a tener esta otra línea que vemos aquí, que es el anillo que llaman el anillo ecocardiográfico, que es la verdadera unión del músculo con el comienzo o con la inserción de esas valvas semilunares. Y donde estoy mostrando estas estrellas en la zona, en realidad, de la valva, donde nosotros debemos llegar, porque es la zona que sí está en vecindad con el músculo y donde podemos causar una lesión por transmularidad. Este otro anillo que vemos, ¿ya? Es el anillo anatómico donde realmente se da la división entre el músculo y el tejido de la arteria pulmonar o de la raíz o de la arteria aorta como tal. Entonces, estas son las zonas donde hay músculo donde pudiéramos causar lesión. Miren que la válvula pulmonar es una estructura muy simétrica, pero cuando vamos a pasar a la válvula aórtica cambia un poco las cosas, porque en realidad en la válvula aórtica, aquí tenemos el anillo virtual o ecocardiográfico, pero el verdadero anillo, donde está la diferenciación entre músculo y tejido de la arteria, tejido fibroelástico, es asimétrico. Por ejemplo, aquí en la arteria coronaria derecha podemos encontrar en esta zona, pero cuando vamos a la no coronariana, en la no coronariana casi no encontramos músculo. Y esta es la zona, por ejemplo, en la vecindad entre la no coronariana y la coronariana derecha, donde iría el septum membranoso. Cosa que no pasa en, en el límite entre la cúspide coronariana derecha y la coronariana izquierda, donde hay en este rojo músculo, en este rojo músculo. Entonces, una arritmia ventricular que venga de esta zona y que no podemos eliminar desde el lado derecho y que tenga ciertas características electrocardiográficas puede ser eliminada dando aplicación en esta zona o en este triángulo intervalva que nos permite entrar en contacto con el músculo de esta zona. Y vuelvo a esta zona y la recalco porque esta zona hace parte de esa cumbre del ventrículo izquierdo que nosotros llamamos el summit del VI y que a veces no podemos llegar por otra zona anatómica, pero por transmularidad y por neta anatomía podríamos llegar a darle ablación en esta zona. Por eso la importancia. Aquí recalco la disposición anatómica de ese summit del VI como tal, y aquí recalco lo que es la unión aortoventricular. Raíz aórtica anterior, válvula mitral, estructura posterior. Esto ya se los había mostrado. Esta es la zona del summit y mire la relación anatómica eh, de la región posterior del tracto de salida del ventrículo derecho con esta zona del summit, la cual también es muy importante porque algunas de estas arritmias tienen ese origen. La relación de la cúspide coronariana izquierda con ese summit y la relación de la no coronariana con la zona donde va el nodo AB como estructura anatómica. Y miren la estrecha relación de la cúspide derecha con la región posterocentral o posterior del tracto de salida del ventrículo derecho. Y por eso esa relación
anatómica tan importante. Ahí les mostré el espacio piramidal que ya lo había mencionado. Miren lo que les mostraba anterior. La raíz o la cúspide coronariana derecha está como reposada encima del SOM y por eso al ablantar aquí podemos lesionar aquí. Vemos como la no coronariana no tiene ninguna relación con músculo ventricular. Este es el anillo, el trígono fibroso izquierdo, este es el trígono fibroso derecho y cómo tenemos esa relación anatómica de estos. Y aquí se observa en estos gráficos la relación de músculo con relación a la base de esa cúspide coronariana. Y por eso, ¿cómo podemos llegar ahí? Y cómo el summit, que es esta zona, puede ser tocado desde acá, desde la izquierda o desde la derecha. Miren la relación del trígono fibroso izquierdo con la cúspide izquierda y con la zona del septum. Y miren la disposición de músculo liso y tejido fibroso. Esta gráfica muestra lo mismo, que la raíz aórtica es anterior y que la raíz y que la válvula mitral es posterior. Y vemos la continuidad aorto mitral. Esa continuidad es muy importante porque aquí está en esa transliminación, la zona del septum, y miren la continuidad con la válvula anterior de la válvula mitral. Ustedes dirán, ¿esto por qué es tan importante entenderlo y que tiene que ver con un electrocardiograma? Aquí para terminar, cuando tenemos una extrasístole, nosotros analizamos la morfología de la extrasístole y esa morfología nos permite ubicar de dónde viene. Entonces, vamos a tener unas extrasístoles que vienen del lado derecho de esta línea media y unas que vienen del lado izquierdo de esta línea media. ¿Cómo sé que son del lado derecho de la línea media? Porque son positivas en D1. ¿Y qué quiere decir que sea positiva en D1? Que la activación va de la derecha hacia D1 y ABL, y D1 va a haber una deflexión positiva. Lo contrario, cuando vienen del otro lado, es todo lo contrario. Vamos a tener D1 negativo y ABL negativo. En electrocardiografía, toda deflexión negativa indica el origen de la activación eléctrica. Otro, saber qué es anterior o posterior. Mientras más anterior, más negativo B1, porque aquí se da la activación eléctrica. Mientras más posterior, la activación va de posterior a anterior, y B1 va a ver eso como una deflexión positiva. Entonces, a medida que vamos buscando de anterior a posterior o que vamos llegando a esta mitad, la transición precordial puede ir en B3, B4, B5 o se va rodando dependiendo de la ubicación anatómica. Y eso nos da una ubicación precisa antes de nosotros entrar a hacer una intervención. Y eso lo podemos combinar en imágenes de mapeo tridimensional, ecografía intracardíaca y el electrocardiograma en vivo. Es multimodalidad en imagen, pero con una aproximación anatómica básica. Muchas gracias por la atención. Doctor Antonio, muchísimas gracias por su excelente presentación, donde nos recuerda conceptos muy claves para el entendimiento de lo que son las arritmias y las extrasístoles ventriculares.